Argentina y no por los cortitos. Bueno, la primera definición es el tipo más poderoso de la Argentina, que es un contratado monotributista de la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, que no tiene rango ni estatura de ministro, pero que es más que un ministro, que integra el triángulo de hierro y que es tal vez uno de los hombres más capaces en el entorno del propio presidente Milei, y a quien Milei dice le debe en buena medida toda la estrategia comunicacional y de campaña altamente exitosa que lo depositó en la Casa Rosada. Ese es Santiago Caputo. Un hombre que negocia leyes, que habla con la política, que efectivamente bajo su tutela quedaron desde la Secretaría de Inteligencia del Estado, pasando por espacios importantes de ARCA, que es la agencia de recaudación de la Argentina, la ex AFIP, sin ir más lejos, y otros estamentos del propio gobierno. Insisto, en la provocación de Manes persistente, que probablemente no corresponda, pero que es parte del juego de la política, que incluso si me dejaste te diría es inapropiada, tal vez un intento extra de figuración, no lo sabemos. Con la reacción del presidente casi quedaba compensada en el recinto. Todo lo que vino después fue un estropicio. Máxime esa imagen de alguien que se supone es el sostén, un trípode en el triángulo de poder del presidente, el hombre con más halo de poder, inclusive junto con Karina Milei, que queda prácticamente desnudo y apoyándole el brazo y discutiendo y prepoteando a un diputado de la Nación en las características que describimos antes de quién lo hace. Bueno, más allá de eso, primer título importante de la tarde de hoy, querido Leandro Gavín, es la repercusión que han tenido en los mercados las definiciones del presidente Milei, que han vuelto a despertar mucho optimismo en un día en el cual incluso en Wall Street están cayendo algunas acciones muy preocupadas por la alta inestabilidad, mucha volatilidad que se está produciendo en el mundo a propósito de los dimes y diretes en torno a las decisiones de Trump y particularmente el aumento de aranceles a distintas economías en el mundo y una batalla comercial ya lanzada con China. Lo cierto es que las acciones argentinas están saltando fuerte, más allá del feriado acá, feriado que incluye lo cambiario, que tiene que ver con lo bursátil, pero hay acciones casi en el 10% a esta hora. Querido Leandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Paulino. Exactamente, hay que hacer una aclaración. Ahora el mercado está recortando bastante fuerte, ¿no? El mercado americano cayendo casi 2%, lo que subía a 8%, que son algunas acciones argentinas, están entre 2 y 2,5% en un día que se dio vuelta y está bastante negativo para los mercados, por lo que decías, ¿no? Trump y las tarifas, los aranceles que empiezan a correr a partir de mañana para algunos países que se mantienen, otras que siguen dando vueltas, y algunos datos de la economía americana que también están mostrando cierta recesión en ese país. Mirá qué interesante, perdón, sí. Leandro. O sea, yo conté la parte del optimismo. Cuando le agregamos con cautela, es la parte tuya. O sea, que hasta las 4:30 de la tarde estaba acá. Venía, exactamente. Y después apareció la cautela. Y entonces recortaron del 7, el 8 al 2, 3%. Al 2, 3%. Los bonos también estaban 2,5% arriba y ahora están 0,5, 1% arriba. Hay que ver porque el mercado americano cierra a las 6, así que queda un rato más. Pero bueno, así todo dentro de este contexto, que esté rebotando las acciones argentinas y los bonos, tiene que ver obviamente con el anuncio que hizo el presidente el fin de semana del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que obviamente es lo que estaba esperando el mercado como dato número 1 para seguir impulsando los precios. Ahí el tema es que efectivamente la cautela podría profundizarse cuando uno empieza a analizar qué va a pasar en el Congreso efectivamente, porque el PRO y el radicalismo están pidiendo letras finas, están pidiendo letras chicas, están pidiendo conversaciones, más precisiones. Unión por la Patria dice difícilmente aprobemos un nuevo empréstito con el Fondo Monetario Internacional por parte además de un ministro al cual ya cuestionamos por aquel crédito con Mauricio Macri por 44.000 millones de dólares, me refiero a Luis Caputo. O sea, da la impresión que, Paulita, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes. La política podría a este optimismo con cautela imprimirle una cautela adicional que de todas maneras el mercado descuenta que va a terminar resolviéndose favorablemente al gobierno. Por eso esperaban el anuncio y particularmente la idea de que pase por el Congreso, cosa que el fondo también reclama, y que además el Congreso argentino por ley estableció, ¿no es cierto?, tras la reestructuración de Guzmán
Alberto Fernández de 2021. Buenas tardes, Paulino. Formalmente, ¿cómo estás? Bien, sí, gracias. tal cual como vos lo decís, yo creo que es la gran pelea y la gran discusión que se viene en el Congreso, el tema del acuerdo con el Fondo Monetario. En su momento, ¿te acordás que habían intentado blindar con un paso más de tener que ir al Congreso con este pacto para que el Congreso lo apruebe? Es decir, como una instancia de revisión para que no se haga cualquier cosa con ese acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, ahora es un problema que tendrá que sortear Javier Milei, porque claramente ya se sabe que el kirchnerismo va a ser un gran opositor a este acuerdo, y hay que ver qué es lo que pasa con el resto de los bloques. Así que me parece que claramente va a ser la discusión que vamos a tener en los próximos meses en el Congreso de la Nación. Mientras tanto, más allá de esto, después viene el día después del Congreso. En todo caso, lo que quedó atrás tras la locución de Milei, el cruce entre Santiago Caputo y Facundo Manes. Milei se focalizó en dos ejes, que son los que básicamente le están tributando éxito en el acompañamiento social, por lo menos hasta acá. Que eran dos mandatos que la sociedad le dio bastante nítido. Uno, orden macroeconómico, es decir, que no esté el dólar a los altos, y por lo tanto un sendero de reducción de inflación fuerte, que veremos si no es trastocado por los indicadores eventualmente del mes de marzo, aunque habrá que ver también febrero si implica una rebaja sobre la inflación de enero, si está en los mismos niveles, perfora o no perfora el 2, más allá de la nimiedad si es 1,9 o 2,1 la inflación. Viste, perdón, Paulino, que lo dijo incluso Milei ayer en la entrevista que le hace Luis Exacto. Macul. Dice, bueno, hubo impacto de la carne, esto no significa que en algún momento pueda pegar un pequeño salto mensual, o sea, ya anticipándose a un posible movimiento que se pueda dar en ese sentido, que seguramente Leandro sabe mejor. Sí, no, y está bien, Leandro lo venía advirtiendo y lo venimos contando porque las consultoras dan de 1,9 a 2,7. Sí, está bastante disperso, ¿no? Alguna da a menos de 2 y el resto entre 2,5 o 2,7. Hoy el presidente hablando del tema de la carne, que fue fundamental, alimentos subiendo al 4%. El dato, bueno, lo vamos a conocer a mediados de mes seguramente. Claro, exactamente la semana próxima, sin ir más lejos, ¿no? Bueno, lo cierto es que, digo, más allá de eso, el mandato económico está y después hizo eje en donde, en seguridad, orden público. La idea que también la sociedad le transmitió, hay que poner límites, y el orden público finalmente es una de las banderas del propio Milei. Ahora, además se monta sobre la idea de una seguridad que tenga impulso de varias leyes en el ámbito del Congreso, desde la rebaja de la edad de imputabilidad. de imputabilidad, efectivamente, querida Lourdes, amén de inclusive otra serie de reformas para inclusive agravar todos los delitos. Así lo dijo, todos los delitos. Es más, quería escuchar mi ley y después una pequeña referencia tuya, Lourdes, Dale. pero esto decía el presidente justamente el sábado por la noche. Necesitamos elevar los costos para quienes delinquen. Por eso necesitamos aprobar la ley de baja de la edad de imputabilidad, para que quienes son lo suficientemente conscientes para cometer crímenes de adultos paguen las consecuencias de sus actos como adultos. Pero lamentablemente llegará tarde, porque hoy uno de los asesinos de Kim tiene 14 años y goza de ser inimputable. No se lo puede juzgar, y el otro criminal cometió delitos siendo menor de 16 años, lo cual significa que con nuestra ley de imputabilidad no hubiera estado libre en un principio. Necesitamos bajar la edad de imputabilidad, y no solo eso, necesitamos también agravar todas las penas del Código Penal. Sí, todas las penas del Código Penal. Bueno, allí estaba Javier Milei. ¿Algo nuevo? Sí, exactamente, Paulino. Cuando él dice necesitamos agravar todas las penas, en realidad lo que se está refiriendo es justamente a este proyecto de Código Penal que tiene hoy en sus manos Mariano Cuño Libarona para poder presentar en el Congreso y que este año se debata finalmente. Un código que data de 1921 y que se intenta ayornar a los tiempos que corren, que un código que hoy va a tener, si Mariano Cuño Libarona acepta todo este proyecto que trabajó una comisión durante todo el año pasado, integrado por jueces y por abogados, entre ellos Borinsky, Capuchetti y otros, va a pasar de tener 316 artículos a 540 y agrava todas las penas, te digo, y sobre todo las penas de lo que conocemos nosotros como los delitos de corrupción. O sea que alguien que lo declaran culpable de un delito de corrupción tendría casi el doble de pena de las que le adjudicarían hoy. Sí, y además inhabilitación perpetua. O sea, las no una multas habilitación, suben. perdón, imponimos un poquito, no una inhabilitación por 10 años, sino permanente. Perpetua. Para ejercer cargos públicos y
naturalmente la condena es como la de vudú, por cohecho, desde el ejercicio de la administración pública. Exactamente. Eh, Él igual tiene inhabilitación perpetua, Vudú. Sí, correcto, efectivamente. Bueno, más allá de eso, ¿qué otra pena se agrava? Importante para, en sentido, alguien Se mata. agravan las penas de los delitos contra la integridad sexual, Paulino. Sí. Las penas en el tema de incendios, que todo lo que son los estragos, ¿viste? Sobre todo por lo que pasó con los incendios de este verano. O sea, alguien que tiene que comete, que es de, digamos, declarado culpable por haber incentivado un incendio, por haberlo originado, va a tener una pena mayor de la que el código establece para el día de hoy. Y si llega a haber habido una persona fallecida, todavía muchísimo mayor, que puede llegar a penas de 20, 25 años. Tercer título del día es efectivamente lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, porque hubo hoy un rediseño con cambio de gabinete en el gobierno de Jorge Macri, que finalmente pone primera y pone en marcha el dispositivo para las elecciones de cara al 18 de mayo. Waldo Wolf lo corren. Tuvo que dar explicaciones la semana pasada en la legislatura. Veníamos de reiteradas fugas de presos en distintas comisarías. Le habían planteado un pedido de interpelación al respecto. Lo evitó yendo a la comisión. Fue un cruce bastante altisonante, incluso con la propia titular del Espacio de la Libertad Avanza, Pilar Ramírez, en aquel momento. Chicana va, chicana viene. Pilar Ramírez hoy le pidió que deje incluso, no sé si tenemos el tuit, los custodios que tenía hasta acá como funcionario el propio Waldo Wolf, que además comunica, y Jorge Macri también, que todo lo hace para ponerse al frente de la campaña electoral, pero nadie define si va a ser candidato a legislador porteño por caso o si, acá está lo de Pilar Ramírez, que le dice que el exministro de Inseguridad devuelva los custodios. O sea, ¿vuelve al llano Waldo Wolf o va a ser candidato a legislador porteño? Paula, ¿qué sabemos a esta hora? Mira, todos dicen lo que vos acabas de repetir, que va a tener un rol activo en la campaña de PRO, que el intento es fortalecer a PRO desde el plano electoral, pero a mí por lo menos no me confirmaron porque era su una de las candidatura. cartas para encabezar la lista de legisladores porteños, recordando que Santoro va a ser el candidato del peronismo y recordando que tampoco la Libertad Avanza definió quién va a ser su candidato. Algunos hablaban de Adorni, otros decían no, Adorni va al plano nacional. En la ciudad apuestan a que con el sello solo se arrastre el candidato que elijan. Todo está abierto. Por afuera va a ir Marra probablemente con una lista. Por afuera va a estar Eugenio Casieles. Por afuera va a haber expresiones muy cercanas a los libertarios, pero también va a estar Rodríguez Larreta con el MAD, va a estar el radicalismo de Lustó probablemente jugando una ficha, va a estar la izquierda, Miriam Bregman, y algún candidato propio, con encuestas que le dan a la izquierda en el extremo, efectivamente, más del 5 o 6% de intención de votos. Bueno, pero en cualquiera de los casos se renuevan 30 legisladores porteños, con 3% de los votos uno logra una banca. Pone mucho en juego Jorge Macri, tiene muy pocos legisladores propios. Escindirse de la Libertad Avanza e ir con lista propia significa también tratar de hacer una elección para poner al menos entre 7 y 10 legisladores porteños en la de máxima. Y entonces uno suponía que iba a ser Waldo Wolf la cara. Evidentemente, si no lo confirman, cuando confirman que da un paso al costado de un cargo tan relevante como ser ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, tengo la impresión que él no va a encabezar. Dicen un rol importante en campaña, punto. De hecho, Waldo Wolf dice que él va a defender las ideas del PRO. Podemos poner el tuit de Waldo Wolf, porque él da cuenta ahí de algo que dijo acá con nosotros en una entrevista cuando empezamos a compartir las tardes, que era efectivamente que él no se iba a pintar de violeta y que él iba a defender el PRO con la identidad del PRO. En el segundo párrafo es ahí la está. parte que vos decís. En este año electoral voy a defender al PRO. Implicarme en la campaña implica tomar decisiones fuertes. Como espacio hemos logrado la mayor transformación a lo largo de 17 años. Estoy orgulloso de cómo el PRO puso esta ciudad en el centro de la escena y se dedicó a cambiarla de arriba abajo. Cuando veo los ataques que recibe, las miserias políticas a las que nos enfrentamos, no puedo quedarme de brazos cruzados, voy a defender al PRO con la misma convicción que le hice como ministro. En época de lealtades líquidas, dice, yo reafirmo mi compromiso con este espacio y lo voy a defender desde donde me toque. Y habla de Mauricio Macri, inclusive. Gracias, Mauricio. Gracias, Jorge. Les agradece a los dos. Y después Los primos. vos decías del cruce que tuvo con Pilar Ramírez, después siguió
porque Pilar Ramírez, viste que lo tildó durante todo este último tiempo como el ministro de la inseguridad. Correcto. Entonces vuelve sobre eso y dice, después de 80 presos fugados, Jorge Macri entendió lo obvio, tarde entendió que no se podía sostener al ministro de inseguridad. Y él agarra y le responde y le dice, puede ser, pero nunca kirchnerista, punto para mí, y le comparte la parte del discurso donde él, bueno, tuvo ese intercambio en la legislatura, que lo pasamos, ¿te acordás? Sí. Mira, ahí lo tenés en la pantalla. Bueno, así que sigue esa pelea entre los libertarios y el PRO a nivel de la ciudad, pero como vos decís, en ningún momento Wolf dice voy a ser la cabeza de la lista de PRO. Más allá de esto, hay que decir que asume alguien que estuvo como jefe de la Policía Metropolitana, Horacio Jiménez. En algún momento tuvo un procesamiento por lo que fue La represión en el Borda. la represión en el Borda. No me gusta la palabra represión necesariamente usada. En todo caso, lo que El pasó operativo allí, del Borda. el operativo del Borda, después fue sobreseído por la Cámara. Sí, en 2013 fue lo que ocurrió en el Borda. Hace ya 12 años. Bueno, se recuesta sobre un efectivo policial porque el propio Macri dice es tiempo de policías. Sí. El propio Jorge Macri dice es tiempo de policía. Como si alguien de la fuerza lo comandase o comandase a la fuerza mejor que cualquier otro. Y efectivamente después el otro cambio que se confirma es el de Hernán Lombardi, que se suma como ministro de Desarrollo Económico en lugar de García Moritán. Por lo tanto, va al lugar que obtenía hasta acá en el acuerdo político entre el PRO y el radicalismo con Giusti. El radicalismo no vuelve a ese espacio. Leandro Alperín sí se incorporó en el área de seguridad, pero efectivamente el área de desarrollo económico sigue en manos de los propios, en este caso el propio exministro de la Nación, ¿no es cierto? Sí, actual diputado nacional. Lo que dejaban Hernán trascender Lombardi. desde la ciudad era que se intentaba hacer un fortalecimiento del gabinete de Jorge Macri con ese volumen político que ellos consideran que tiene PRO, con este ingreso de Hernán Lombardi. En su momento, cuando se fue García Moritán, en esa salida tan tortuosa que se dio del Ministerio de Desarrollo Económico, que claramente tenía una fuerte presencia del radicalismo y que la tuvo durante muchos años el gobierno de la ciudad en ese sector específico, incluso se barajó la posibilidad de que no hubiera un reemplazo, de que quedara dentro de la estructura, pero sin un ministro fuerte. Pero bueno, evidentemente hubo un cambio de consideración en ese sentido. Está claro que Macri intenta encontrar su lugar también en la ciudad y ejes para su campaña. Le está costando mucho el anclaje. Ahora, es cierto que esta idea, ¿cómo lo definió Milei a los republicanos? Los ñoños Sí, republicanos. ñoños. Les hizo burla incluso. Me hizo acordar a los viejos meados en aquel momento, en la campaña 2023. Bueno, finalmente cobijaron la llegada de Milei, porque era todo cualquiera antes que el peronismo. Pero además porque tributaban en el marco de ideas que el PRO venía gestando. A la postre, el acuerdo entre Milei y Bullrich le dio la razón a ese votante. Ahora, dicho esto, cuidado con esta idea, porque ya Santiago Caputo había tuiteado en las cuentas que le adjudican que no podemos ser exquisitos en términos de forma, que lo importante siempre es el fondo, que basta de hacer anclas en la forma. Bueno, hay muchos que creemos que las formas son tan importantes como el fondo. Por supuesto que el fondo es lo más relevante, pero las formas son importantes porque hacen a la construcción de una vida en democracia, porque hacen efectivamente a la decisión incluso de fondo. Y acá parecería ser como que todo está supeditado al resultado. Es como la pelea con Villarroel. ¿Qué pasa con Milei y Villarroel? Fue un saludo tenso, frío, hubo un cruce al final, no hubo sonrisa, no fue a comer incluso a la cena que el propio Milei organizó con los propios, con el gabinete, con diputados, con senadores. Está claro que hay tensión. ¿Y qué dice Milei para defender? Ustedes, si tenés el corte, lo compartimos. Porque lo que dicen es que efectivamente, ayer a Majul le cuenta el propio Milei, pero yo tengo una pregunta, ¿importa si nos llevamos bien o mal o importa el resultado? Palermo y Riquelme no se llevaban bien y hacían goles y Boca ganaba. Bueno, eso es parte de la historia, porque mientras se llevaron bien hicieron mucho más que cuando se empezaron a llevar mal. A tal punto que eso dicen detonó el vestuario. Y efectivamente un tiempito jugaron. Después la historia ya es conocida. Así lo respondía Milei, miren. ¿Está todo roto con la vicepresidenta Victoria Villarroel? Le hago una pregunta. ¿Usted cree que, por ejemplo, el CEO de una compañía le importa, digamos que en este caso sería el dueño de la compañía, son los argentinos? Digamos, si A y B se llevan mejor, peor, digamos, lo que le importa es los resultados. Digo, yo le hago una pregunta. Riquelme y Palermo no se llevaban bien y Palermo seguía haciendo gol y Boca seguía ganando. Pero no se llevan bien. No importa. Digamos, acá, digamos, ¿funciona? Listo. Ahí usted dijo, necesito terminar. Era como diciendo
que manda soy yo? ¿O no? No, me parece que se adelantó en querer terminar la sesión. No sé, quizás se olvidó que yo mis discursos los termino con viva la libertad, carajo. Huelgan en los comentarios. Bueno, el otro título me parece en el mundo muy importante hoy. Hay dos. Uno es lo no resuelto. Y que a esta hora parece más complejo de lo que imaginamos hasta el jueves por la noche de la semana anterior, en la previa de lo que fue el encuentro de Zelensky con Trump, que terminó del modo que ya conocemos, con una situación absolutamente inédita. Y digo que hay un nuevo capítulo porque no sabemos cuál va a ser el capítulo final. Pero miren lo que pasó. Zelensky dijo que el fin de la guerra de Ucrania con Rusia está muy, muy lejos. ¿Qué le respondió Trump? Esta es la peor declaración que Zelensky pudo haber hecho y Estados Unidos no lo tomará por mucho más tiempo. ¿Se entiende? O sea, Trump otra vez volvió sobre Zelensky. Cuando el fin de semana se daba incluso por sobreentendido, Zelensky le había contado a la BBC de Londres que estaba dispuesto a firmar el acuerdo por los minerales raros o los acuerdos por los minerales con el propio presidente Trump, a cambio de una ayuda económica importante. Y en el medio apareció Europa también. Macron ha dicho que le va a costar a Europa unos 10 años sacarse de encima a Estados Unidos y poder ser autosuficiente, pero ya Macron está pensando en que Europa tiene que romper alianzas con Estados Unidos en algún momento, por lo pronto de dependencia, así como lo vienen intentando desde hace muchos años con Rusia, porque además Francia y Gran Bretaña, hasta acá, junto con Alemania, los tres más importantes de Europa históricamente, hoy fuera de la Unión Europea, Gran Bretaña, Francia y Gran Bretaña no están pudiendo ponerse de acuerdo sobre cuál debería ser la tregua o el contenido para una tregua por 30 días entre Rusia y Ucrania. No es menor, ¿eh? Se definen cuestiones geopolíticas trascendentes. Y ese acuerdo no ha llegado. Esta postal, esta imagen, otra vez vuelve a sobrevolar en medio de los capítulos por venir, que no sabemos cuál será el final, pero que en todos los casos en algún momento va a tener que terminar. Y el último es lo del Papa Francisco, que tal vez viva por estas horas las horas más delicadas de su papado. En el Vaticano está el querido Pablo Corso. Pablito, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches.